del virus del papiloma humano, y esto lo quiero compartir con ustedes. La siguiente diapositiva, por favor, doctor. ¿Qué sabemos del virus del papiloma humano? Pues que es un virus DNA que pertenece a la familia del papilomavirus, que la infección por el VPH es una infección de transmisión sexual y que es la más frecuente que vemos a nivel de los adolescentes y de la gente joven, que se ha identificado más de 200 tipos del virus del papiloma, que 40 tipos de ellos son capaces de infectar la mucosa genital y anal, que el VPH de alto riesgo u oncogénico son capaces de producir lesiones precancerosas. A ver, doctor, la anterior, por favor. Precancerosas o premalignas. El VPH se ha asociado al cáncer cervicuterino y a otros cánceres a nivel de vulva, vagina, ano, pene y bucofaringio, sobre todo en las gentes que practican el sexo oral. El VPH tipo 6 y el 11 producen verrugas genitales, lo que llamamos condilomas, en el 90% de los casos. Que se ha visto que las adolescentes son más susceptibles de adquirir el virus. ¿Por qué? Porque tienen eversión del cuello uterino, que se llama también ectropion, que tienen escaso moco cervical, porque tienen muchos ciclos anovulatorios, que sus conductas sexuales son más riesgosas. ¿Por qué? Porque tienen más número de parejas, porque no usan métodos anticonceptivos de barrera. La que sigue, por favor, doctor. La infección del VPH es transitoria en un 80% de los casos. Esto significa que en la mayoría de las mujeres no vamos a encontrar lesiones o no se detectan, que se resuelve de acuerdo a los estudios que han hecho muchos científicos en los 2 años posteriores a la infección, que el cáncer cervicuterino es poco frecuente en la segunda década de la vida, de tal forma que en Estados Unidos se ha detectado nada más un caso por cada 100,000 adolescentes de esa edad. Quizá los que más han estudiado es la doctora Mosiski, junto con el doctor Videses y colaboradores, y han visto que el comportamiento de la infección del virus del papiloma es muy diferente en las adolescentes que en las adultas. Es importante entender que el abordaje diagnóstico para detectar la infección del virus del papiloma humano se sugiere que en las adolescentes se haga 3 años después de que inician relaciones sexuales o bien cuando tienen 21 años de edad. Claro, se puede hacer antes de esa edad, siempre y cuando sean pacientes inmunocomprometidas, que tengan SIDA, que sean diabéticas o que tengan alguna enfermedad autoinmune. ¿Cuándo se debe realizar una colposcopía en un adolescente? Para tomar biopsia o rectificar el estudio citológico, cuando esa adolescente presenta lesiones epiteliales de alto grado, o bien cuando presenta lesiones intraepiteliales de bajo grado, pero tiene factores de riesgo. ¿Qué sabemos sobre el cáncer cervicuterino? Pues el cáncer cervicuterino relacionado con el VPH o asociado con el VPH es la segunda causa de muerte en nuestro país y la tercera a nivel mundial. Que en Estados Unidos el 50% de las mujeres sexualmente activas entre los 20 y los 24 años es donde está el máximo pico de infección por el VPH, y que esto se ha relacionado porque tienen mayor número de parejas o eso aumenta el riesgo. ¿Qué factores también aumentan que se presente el cáncer en las mujeres? Pues que tengan el tipo de VPH que las contagió, el tabaquismo, alteraciones en la inmunidad, haber tenido partos a temprana edad, o también que tengan otras enfermedades de transmisión sexual. Hace un momento comentábamos que había casi 200 tipos de virus y que estos tipos se clasificaban de acuerdo a su agresividad en alto riesgo o en bajo riesgo. Generalmente el VPH se transmite por contacto directo de mucosas,
o también puede ser de piel a piel. Los que afectan más a las mucosas son los 40 tipos. Los más frecuentes de alto riesgo son el 16, 18, el 31, el 33, el 39, el 45, 51, 52, 56, 58 y 59. Estos están asociados generalmente a producción de lesiones a nivel cervical de alto grado y a cánceres anogenitales a nivel de cervix, a nivel de vagina, en ano y en pene. Los de bajo riesgo, que son los tipos 6 y 1, están asociados con anomalías cervicales de bajo grado, con verrugas genitales y con papilomatosis laringe, sobre todo cuando nace un niño por vía vaginal y la mujer tiene condilomas, puede tener papilomatosis laringe. Esta es una gráfica de lo que comentábamos hace un momento, de que se ha visto que en nuestro país el cáncer cervicuterino es el segundo cáncer en frecuencia en las mujeres. Y esta es una gráfica tomada del INEGI del año 2020. ¿La que sigue, por favor? ¿Qué se ha visto en México sobre la variedad de virus o tipos de virales que se han encontrado? Este es un estudio que se hizo en el 2015, publicado hasta el 2021, donde vemos que de acuerdo a los tipos virales, los más frecuentes a nivel del norte del país, estamos el 16, 18, 58 y 33. A nivel del centro de la República, los más frecuentes son el 16, el 18, el 45 y el 58. Y ya en el sur de nuestro país, pues encontramos más básicamente el 16, el 18, el 31 y el 58. La que sigue, por favor. En un esquema, en una gráfica, si nosotros representamos a las patologías más frecuentes o los cánceres producidos por VPH, vamos a encontrar que el cáncer a nivel de cavidad oral, a nivel mundial, se presenta en un 5.96 y en nuestro país el 1%, el cáncer laríngeo 1.35 contra 3.59 a nivel mundial, el cáncer orofaríngeo 0.36 contra 1.79, el cáncer peniano 1.10 contra 0.8 y a nivel de cáncer anal, el 0.20 con 0.49. La que sigue, por favor. Nada más esta gráfica la puse porque a nivel de la población adolescente, donde debemos insistir más nosotros como proveedores de salud, es en el periodo prepatogénico, que es haciendo dos acciones importantísimas, que son la promoción de la salud y la aplicación de vacunas. ¿Qué sabemos de la gente? Pues que es un virus. ¿Qué sabemos del medio ambiente? Pues que las mujeres que tienen poco acceso a los servicios de salud, que tienen escolaridad, que tienen otras patologías, que están desnutridas, son más susceptibles. Y el huésped, pues ya habíamos comentado los factores de riesgos para el cáncer cervicuterino. Muy bien. La que sigue, por favor. Con respecto a qué se ha visto, qué evolución tiene una vez que el virus entra al tracto genital de la mujer, se ha visto que en un plazo de un año puede haber una infección por el VPH, que dijimos que era un 80% de indetectable. Si esa infección persiste de 1 a 5 años, puede haber infección que si hacemos una citología puede referirnos como si fuera un cáncer o una lesión de bajo grado que se llama C1. Y ya si pasa más tiempo puede progresar a través de una plasia intraepitelial cervical en grado 2-3. Sabemos que en la adolescente hay una desaparición casi completa de la infección al paso del tiempo. Por eso es los comportamientos que tenemos para enviar a las adolescentes a hacerse citologías o bien hacerse una colposcopía. Una vez que la mujer está infectada, pasan varios decenios y viene la presentación del cáncer cervical, que sabemos que es más importante en la tercera década de la vida a nivel de todo el mundo. La que sigue, por favor.
Esto fue lo que encontramos nosotros en el trabajo que se hizo en el 2011, cuando yo hice un curso en ginecología avalado por SAGID. Me pedían que realizara un trabajo, un estudio monográfico, y a mí me pareció importante hacer este estudio sobre los resultados colposcópicos. Acudí al hospital, y esto es un hospital de segundo nivel aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, y me tocó revisar los expedientes de 61 adolescentes. De esas adolescentes, 7 pacientes tenían entre 10 y 15 años, y la mayoría, un 54 de ellas, su edad era entre 16 y 19 años. En el año 2011, la vacunación no estaba todavía avalada o se ponía dentro de la Cartilla Nacional de Vacunación, y en este trabajo ninguna de las adolescentes investigadas tenía la vacuna. Todas referían haber tenido su homenaje en un promedio de 12 años. Habían iniciado su vida sexual activa con un promedio de 15.1 años. Se le ve el tomado la citología en un periodo entre 1.5 años y 3 años. Cuando yo presenté este trabajo ya a nivel de las autoridades aquí locales, yo les decía, ¿por qué tanta obsesión de hacer números para tomar citologías cuando no se reúnen los criterios para llevar a un adolescente a ser papá? Con respecto a la escolaridad, todas tenían en promedio más de 6 años de estudio, ¿sí? Solamente un 8.1% de la muestra habían referido más de 3 parejas, y el 62.1% habían tenido solo una gestación. Ninguna había tenido más de 3 gestaciones. Referían consumo de alcohol 2 pacientes y el consumo de tabaco 3 de ellas. Cuando ya estas adolescentes llegaron al servicio de colposcopía, vean ustedes que se habían hecho las colposcopías en esas 61 adolescentes, y se había dado que un 16.3% solamente tenían erosión glandular, que es común en la adolescencia. 2 habían sido enviadas por condilomatosis perineal. De las lesiones premalignas, 38, un 62.2% tenían cambios mínimos, y cambios mayores 3% de ellas. Por desgracia, si yo ya no investigué más, pero muchas de estas que tenían lesiones premalignas habían sido sometidas a hacer conos a nivel cervical. Y vamos a ver las consecuencias posteriores. Es importante entonces que nosotros tengamos que saber cómo se previene la infección del virus del papiloma humano. Vamos a ver que, como habíamos en el esquema anterior, la promoción de la salud es importantísima, así como la aplicación de la vacuna. La que sigue, por favor. Y ahorita en la actualidad, a nivel mundial, se han visto que hay 3 vacunas, una hecha por el laboratorio GSK y 2 hechas por el laboratorio Merck Sharp&Dohme. ¿Qué tipos de virus? La Cervarix se llama también bivalente porque nada más protege o nos protege de 2 tipos de virus, que es el 16 y el 18, que son oncogénicos. El Gardasil salió desde el 2009 ya tetravalente, ya con 4 tipos virales, el 6, el 11, el 16 y el 18, y a partir del 2015, y que se ha dicho mucho auge, tenemos la nonavalente, que protege contra el 6-11, 16-18, 31-33, 45-52 y 58. Ambos tienen las vacunas, tanto la tetravalente como la nanovalente tiene como adyuvante el hidróxido de sulfato, y el Cervarix tiene como adyuvante el ASO4, que cuando salió al mercado decía que tenía mayor antigenicidad, quiere decir que producía mayor cantidad de anticuerpos. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones es las vacunas se aplican antes de que el individuo tenga contacto con el virus. Sin embargo,
se ha visto que no todas las mujeres tienen el mismo tipo de infección por el mismo tipo viral, de tal forma que se indica en lesiones precancerosas, a nivel de cervix, de ano, o también para prevenir las verrugas genitales, tanto la tetravalente como la nonavalente. La que sigue, por favor. Si ustedes se fijan, ya hablamos de que en la bivalente, pues nada más había protección para 2 tipos virales, la tetravalente para 4 y la nonavalente para 9 virus. Inicialmente, cuando yo hice el estudio de la monografía, se decía que las 2 vacunas, la bivalente y la tetravalente, producían inmunidad cruzada contra los virus 31, 33 y 58. Ya en la nueva literatura ya no habla de esa inmunidad cruzada. Y vamos a ver que cuando vemos literatura de la vacuna nonavalente, ya no hablan de qué otros inmunidad cruzada contra otros tipos de virus producen. Los adyuvantes sirven para producir mayor inmunogenicidad. Si nosotros vemos en la nonavalente, el adyuvante casi se duplicó la cantidad de lo que agregan. Con respecto a la pauta de vacunación, inicialmente en el año 2012 se sugería la bivalente con 3 dosis y la tetravalente también. A partir del 2014, la Organización Mundial de la Salud divide la aplicación de la vacuna en 2 grandes grupos, de tal forma que las chicas entre 9 y 14 se les aplicaban nada más 2 dosis, y a partir de los 15 años eran 3 dosis con intervalos de 0, la inicial, a los 2 meses se ponía el primer refuerzo y el último refuerzo se ponía entre los 6 y los 12 meses. Muy bien, las indicaciones vuelven a ser la misma y vamos a ver que son para prevenir lesiones. La que sigue, por favor. Viene la pandemia y entonces todo el mundo tiene una recesión económica importante, de tal forma que la Organización Mundial de la Salud, a partir del 2022, avalado por asesores externos a la OMS, sugieren que para seguir protegiendo a la población se ponga dosis única a niñas entre los 9 y los 14 años. Aquí hay una, ¿sí? Sí. Entonces, las pautas de la vacunación a partir del 2022 y en este año, en el 2024, ya es dosis única. ¿Sí? No hay muchos estudios de cuánto dura la inmunidad que produce las vacunas. Sin embargo, se ha visto por la época que tienen de aplicación que la inmunidad puede durar más de 10 años. A nosotros nos interesa mucho qué vamos a hacer para proteger más a nuestras adolescentes. Y vemos que la ventaja que produce la vacuna nonavalente, que tiene 9 tipos virales, pues es que protege contra mayor tipos, pero tiene varios inconvenientes. Salió muy cara al mercado. No se sabe si produce protección cruzada contra otros tipos de VPH, y a nivel de reacciones de la aplicación de la vacuna se sabe que existe mayores reacciones a nivel local donde se aplica la vacuna. La que sigue, por favor. Cuando se hizo un estudio comparativo de cuál era la inmunogenicidad que producía, hicieron estudios donde a las personas que ya habían tenido aplicación de la tetravalente le aplicaron nuevamente la vacuna nonavalente y se vio que había una respuesta más robusta en los virus que ya tenía la tetravalente, que sea contra los virus del tipo 6, 11, 16 y 18. Pues los otros tipos virales, que es contra 31, 33, 45, 52 y 58, la respuesta inmunogénica era buena, pero no tan robusta como con los que tenían previamente la vacuna tetravalente. La que sigue, por favor. Cuando me puse a estudiar en el 2016, ¿qué sabían
la chica sobre la vacuna y qué era el BPH. Esa encuesta la apliqué en 299 adolescentes entre segundo y tercero de secundaria. Y las conclusiones que encontré fueron las siguientes. Existe poco conocimiento sobre las enfermedades que produce el BPH. No asociaban el BPH con el cáncer cervicuterino, la mayoría. De ese respecto, solamente el 1% sabía o lo asociaba. Desconocían el número de dosis necesarias y a qué edad se las habían aplicado o cuántas dosis se habían aplicado. Y una cosa importantísima que no ha cambiado, porque yo sigo preguntándole a las pacientes que vienen al consultorio, es ¿por qué no se vacunan? La mayoría contesta porque los papás no aceptan, porque acuérdense ustedes que ha habido mucho en contra de la vacuna, que si los síncopes que han visto, que si las muertes que hubo en España en el 2009, etcétera, etcétera. Entonces los papás no quieren aplicarlas, o simplemente porque no piensan que algún día puedan tener contacto sus hijas con el virus. Muchas de ellas contestaban que no tenían edad para aplicarse. Y cosa rara, pero sigue existiendo, porque muchos médicos dicen que no es útil la vacuna. La que sigue, por favor. ¿Qué llegamos en conclusión con todo esto que he vivido en los últimos 13 años de estar investigando? Es que se debe trabajar más a nivel de la prevención primaria, que debemos trabajar más en que las chicas usen métodos anticonceptivos de barrera, que lo usen aún estando vacunadas, sobre todo si no saben si la persona con la que están teniendo relaciones sexuales va a ser su pareja por mucho tiempo o por toda la vida. Invitarlas a las adolescentes a que inicien sus relaciones sexuales en forma más tardía, ya cuando haya mayor madurez del sistema urogenital. Que se alimenten bien y que si tienen el vicio del tabaco, pues que lo dejen, porque eso es un factor condicionante también para presentar el cáncer cervicuterino. Y que la vacuna, sobre todo la tetravalente que se está aplicando en nuestro país, no protege contra todos los tipos de virus que pueden producir cáncer cervicuterino, de tal forma que deben seguirse revisando a través del PAP, siempre y cuando cumplan los criterios de tener más de 3 años de vida sexual activa o más de 21 años de edad o que tengan factores de riesgo. ¿Y qué tenemos que hacer con la protección específica? Invitarlas a que se vacunen. La Cervarix tiene mucho tiempo que ya no hay en el mercado, pero que se vacunen, ya sea la tetravalente y las que puedan, pues la nonavalente cuando ya existe en nuestro país y esta sea administrada en forma gratuita. Yo sigo insistiendo que las patologías ginecológicas en adolescentes, sobre todo las patologías a nivel cervical, se pongan guías, o que se sigan guías que tienen en otros países, para no tener cosas adversas por tener sobre tratamientos de las lesiones cervicales en las adolescentes. ¿Por qué? Porque se ha visto que si se hace un tratamiento agresivo en el cuello de la matriz o en el cuello uterino, las mujeres pueden tener un aumento en las cesáreas y que tiene mayor movilidad neonatal. ¿Por qué? Porque esas mujeres pueden tener más fácilmente un aborto, un parto prematuro o bien tener una ruptura prematura de membranas. Creo que es todo lo que les quiero comentar en forma breve, lo que a mí me ha interesado de este tema. Creo que hay muchas preguntas o inquietudes de parte de ustedes y con mucho gusto las contestaré. A ver, le saludan desde Campeche, desde la Ciudad de México, Minerva Cadena. Bueno, yo quiero preguntar, ¿qué pasa con la vacunación del VPH en niños? Doctor, en países de recursos económicos más o menos mayores que nuestro país,
se ha adoptado por poner la vacuna en los hombres. Al principio se creía que la vacuna iba a ser una vacuna que iba a producir inmunidad de rebaño. Lo que sí se ha insistido, doctor, muchísimo es que que hay un grupo prioritario para poner la vacuna contra el VPH, que son los hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha visto que el cáncer a nivel anal es mucho más frecuente en hombres que tienen sexo con hombres y que son la pareja que tiene la forma pasiva, o sea, la que recibe el pene, la penetración es más fácil de que sufra el cáncer anal. Entonces, esto sí se ha visto, también las personas que viven con VIH-Sida son prioritarias en nuestro país, pero yo comentando con la encargada de Capacit de aquí de la ciudad, me comenta que por desgracia no hay esa programación del gobierno para que estas personas que son grupos inmunocomprometidos o grupos prioritarios la tengan en forma adecuada. Bien, parece ser que al inicio se ponían edades mayores y hay una tendencia a poner la vacuna del VPH en edades más tempranas. Doctor, desde que salió la vacuna al mercado, cuando se hicieron estudios de inmunidad, siempre se decía que la respuesta inmunológica era más robusta en chicas menores de 14 años. De tal forma que decían, bueno, pues cuando ya tengas 24, tu respuesta inmunológica va a ser perfecta, ¿no? Entonces se decía que entre más temprano se pusiera, la respuesta era más buena, la respuesta inmunológica. Cuando yo hice el curso de ginecología asesorada por gente de Argentina, ellos decían que no se podía poner en edades tan tempranas como a los 9 años, porque muchas veces la niña no entendía la dimensión de lo que era estar vacunada contra el VPH. De tal forma que ellos empezaron a ponerla a edades más tardías, cuando ya la niña entendía parte de lo que es prevenir una infección que es de transmisión sexual. Entonces ellos decían que la edad ideal era a los 12 años. Posteriormente, pues por cosas de logística o algo, pues dijeron, bueno, la pongo cuando la niña esté en quinto año o en cuarto año y pongo el refuerzo cuando esté en quinto, a niñas escolarizadas. Porque recuerde usted que en nuestro país la vacuna se puso primeramente en el 2006 en poblaciones rurales, donde era más factible donde se hallaban más mujeres con CACI. Entonces aquí yo creo que la edad, doctor, no ha cambiado mucho. Los países que tienen una cultura más de lo que es la vigilancia de la salud del adolescente, pues sí han dicho un poquito más tardío para que la adolescente nos entienda la dimensión de la vacuna, y por logística y todo eso, pues nuestro país sigue priorizando las niñas que estaban en primaria. Ahorita, en este periodo de vacunación que hubo en el 2023, en este año, lo pusieron en niñas de primero y segundo de secundaria, doctor. Muy bien. Entonces, sí han habido cambios, un poquito por el aspecto económico y otro poquito por la madurez intelectual del adolescente que nos entienda qué es lo que estamos protegiendo. Bien, recibe felicitaciones por la doctora Roilán Guerrero, de la Ciudad de México, también de la Ciudad de México, la doctora Araceli Silva. Dice, buenas noches a todos, muchas gracias, doctora Teresa Franco. El doctor Jorge Farfán Boldo dice, ¿cuántas dosis de nonavalente, me imagino que debe de ser, se ponen en pacientes que tienen esquema de tetra? Doctor, en la última revisión que yo hice, decían que si tienes tetravalente y tienes el esquema completo que quiere la nonavalente, tendrías que ponerte de preferencia, si tienes menos de 14 años, 2 dosis. Si tienes más de 15 años o mayor de 14, cuando nos dicen 15, 3 dosis. Pero recuerden ustedes que ahorita a nivel mundial, por asesores externos a la OMS y a la OPS, se está sugiriendo vacunación única. Creo que con todo esto que hemos vivido, que una vacuna que salió
desde que salió un poquito cara para ser comprada en forma privada y todo eso, pues hay muchas controversias. Entonces aquí pues seguimos, si viene la tetravalente, pues le decimos, y aquí lo que quieren hacer es quizá poner una vacuna a los 9 años y otra a los 14 años para ver si hay un aumento de la respuesta inmunológica, pero en realidad los estudios donde les puse la gráfica para ver la inmunidad eran 2 dosis las que se les había aplicado a los menores de 14 y 3 dosis a los mayores de 15, para ver esa respuesta que ustedes vieron en la gráfica. Muy bien. El académico doctor Ulises Reyes Gómez comenta: aunque las enfermedades de transmisión sexual afectan a personas de todas las edades, se presentan mayormente en los jóvenes. Aunque los jóvenes entre 15 y 24 años representan poco más de 1/4 parte de la población sexualmente activa. Son responsables de la mitad de los 20 millones de nuevas enfermedades de transmisión sexual que se producen cada año en los Estados Unidos. Los adolescentes son responsables de una gran parte de esas enfermedades de transmisión sexual. Se ha estudiado que estas representan ser por distintas razones, biológicas, conductuales y de contexto social. Las variaciones de la maduración biológica, conductuales y de contexto social. Las variaciones de maduración biológica, la edad de inicio de las relaciones sexuales, el tipo y número de parejas sexuales, uso del preservativo de manera adecuada, el acceso a los servicios de asistencia sanitaria y su calidad, junto con los medios económicos y las opciones educativas y laborales, crean una confluencia de factores que pueden proteger ante las enfermedades de transmisión sexual. Felicitaciones de la doctora Minerva Cadena. El doctor Ulises Reyes le felicita también. Excelente ponencia. Aquí está el doctor Ulises Reyes, encendió su cámara. Adelante, doctor. ¿Me escuchan, Lalo? Sí, gracias. Sí, adelante. Tenemos que seguir picando piedra, y felicito a la doctora por esta excelente ponencia, doctora Teresa Franco. Gracias. Lo que necesitamos hoy día, los adolescentes, pues están en una edad bastante difícil, no saben qué momento tienen su primera relación, su primera experiencia sexual. Yo lo digo que esto es parte de, sea la vacuna que sea, nosotros como pediatras de primer contacto tenemos que incidir que se estén vacunando los chicos. Creo que ahí está la clave. Hablar hoy de enfermedades de transmisión sexual es algo terrible porque ha aumentado muchísimo. Mire, aquí en San Luis Potosí, a ver donde vivo, somos la segunda causa de sífilis congénita. Hay ahorita un repunte a nivel nacional. Terrible, por dar un ejemplo, las chicas llegan embarazadas a los servicios de atenderse del parto, no tuvieron control prenatal. Entonces, este es un problema muy grave. Estoy nada más mencionando sífilis, pero hay muchas más. Clamidia, que también se ha aumentado muchísimo. La felicito. Este es un tema muy profundo y en donde tenemos nosotros, como usted lo dijo acertadamente, los médicos de atención primaria tenemos un papel vital en prevenir. Es mejor prevenir que lamentar, y esta es una vacuna formidable que... Vamos, cuando salió yo me apliqué una y me salí de la norma, me puse 3 dosis, si no mal recuerdo. Era el Gardasil. Muy bien, doctor. La primera. Bueno, sabíamos acuérdense. Sí que era para niños y también para niños. Entonces, aproveché y me la apliqué. Me salí de la norma y creo que valió la pena. Estoy protegido también. Gracias, doctor. Creo que nos falta, en la educación sexual de nuestro país nos falta hablar claro y directo, ¿no? Hay factores que protegen al adolescente de no irse a conductas sexuales de riesgo, y creo que nos ha faltado mucho a los pediatras preguntarle a los niños, hacerlos soñar. Se ha visto que el mejor protector para no tener relaciones sexuales en forma precoz y segura, pues es tener un sueño que realizar y tener padres que
que pongan límites. Si yo como pediatra insisto en que preguntarles cuál es tu sueño, e insisto en que se cuiden mientras no sepan quién va a ser su pareja definitiva, pues es una gota en el océano, pero hay que hacerlo, doctor. Pero algo se puede hacer, claro. Sí. Recuerden ustedes que el adolescente se cree inmune, inmortal e infértil, pero aún así tenemos que hacer que ese paciente se cuide porque se ama, el que se ama se cuida. El uso de drogas como el alcohol y tanto libertinaje sí desinhiben sexualmente al adolescente, y entonces se les comenta a las chicas que traten, o yo a veces les digo a los pacientes, señor, dele una cerveza a su hija a ver si no se las da, aunque no se las pida, ¿no? Entonces es una forma de decir, bueno, tenemos que enseñar a que el paciente se cuide, nada más, doctor. Y las enfermedades de transmisión sexual se usan, la mejor es usar el condón, doctor. Enseñarle a nuestros pacientes de que no hay fiesta sin globito, y que cuando uno se pone firme a no tener relaciones sexuales, se protege, ¿no? Yo aún a mi chico les digo, tú tienes que ponerte el condón, quiera o no quiera tu pareja, o te diga o no que no quiere, que ya tiene confianza, ¿sí? Sobre todo cuando sé que hay papás que ponen límites. Entonces aquí es un trabajo conjunto, doctor, y nosotros insistir y hablar claro. Preguntémonos directamente al adolescente sobre su sexualidad y ahí aconsejamos que lo mejor es los medios de barrera. Y es barato, etcétera, etcétera. Yo lo que les digo... Gracias. Qué amable. Así es, doctor. Pues tenemos que trabajar. Los pediatras tenemos mucho que hacer y la educación sexual se es desde siempre, doctor. Y el amor a uno mismo se debe fomentar desde que somos niños. Muchas gracias. Muy bien, muy bonito comentario. Aquí hay una pregunta que me parece por demás interesante. Preguntan, hay dos opciones. Una mujer de 22 años que se va a casar, ¿debe de ponerse la vacuna si no se la ha puesto? Y la otra es una mujer de más de 20 años que ya tuvo virus del papiloma con unas verrugas, ¿se debe de poner la vacuna? Doctor, aquí el problema es el costo. Si en un momento dado esa mujer de 22 años ya fue sexualmente activa y tuvo condilomatosis, recuerden ustedes que el tipo de virus, el 6 y el 11, no son de alto riesgo. Sin embargo, en adolescentes, el tipo 6 y el tipo 11 sí producen lesiones de bajo grado en el cervix. Entonces, el ponerse la vacuna tetravalente o nonavalente y lo va a proteger de otros tipos de virus. Si hay recursos, pues que los haga, ¿no? Aquí en este caso, pues ya le tocarían 2 dosis, lo ideal. Ya ahorita no se seguiría el plan sugerido por la OMS o por la EPS, pero yo le sugeriría que si puede económicamente y quiere, se lo haga. Se ponga tanto la que ya tuvo condilomatosis, como la chica que se casa y que inicia su vida sexual activa. Muy bien, me parece bueno el comentario para México. En Europa es un poco diferente el comentario, porque en Europa llegan diciendo, ¿cuál es la mejor opción? Aunque no sea la más barata. Y en México preguntamos, ¿cuál es la más barata? Aunque no sea la mejor opción. Y creo que esta diferencia es un gran abismo filosófico para hacer prevención de algunas enfermedades, en este caso del papiloma, y a lo mejor necesitamos los médicos ir cambiando un poco esa mentalidad. Seguramente va a haber más comentarios, pero estamos llegando al tiempo y a mí me gustaría pedirle, doctora, que nos haga favor de mandar un mensaje antes de que cerremos la transmisión. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es educar a nuestra población, insistir en que por ventura tenemos vacunas que pueden prevenir el cáncer, como la vacuna del virus del papiloma humano, que nos protege de tener cánceres a nivel cervical, vaginal, anal o bucofaringio,
y también de tener enfermedades leves, pero que a veces perjudican mucho la integridad, que serían los condilomas. Nosotros como pediatras tenemos la obligación de estar insistiendo en que el paciente se vacune. También estar con otras vacunas contra hepatitis B. Y con respecto a evitar otras enfermedades de transmisión sexual que pueden también compartir o ayudar a que se produzca más fácilmente la infección del virus del papiloma humano, pues insistir en que si inician su vida sexual activa, se protejan. ¿Sí? Muy bien, pues Así muy es. acertado. Quiero agradecerle a la doctora Teresa Franco su excelente participación de parte de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Agradecer la presencia de todos los que ingresaron a esta sala de Zoom, a los que participaron en Facebook y en YouTube Live. Y quiero decirles que este video estará en unos minutos más en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Buenas Otro noches. detalle Hasta importantísimo, pronto. doctor. ¿Cómo Sí, me gustaría que los ginecólogos de nuestro país estuvieran en la misma sintonía que la gente que nos interesa la adolescencia para seguir vigilando esa población de adolescentes en forma correcta como lo hacen en otros países? Eso me encantaría que sintieran que tenemos que apoyarnos en ellos para que no mutilen un cuello de un adolescente, o bien para que también ellos insistan en que las jóvenes se protejan. y creo que me ha dado una idea maravillosa porque debemos de hacer un conversatorio de varios tópicos que deben de interesarle tanto al ginecólogo como al pediatra, que el ginecólogo oiga la visión que tiene el pediatra incluso de manera perinatal o prenatal incluso, y la visión que tiene el ginecólogo para que tenga mejores decisiones, ya que las decisiones de la resolución de la gestación generalmente las toma el ginecólogo y no siempre son las mejores. Debería de considerarse que la resolución de una gestación están involucrados el ginecólogo, el pediatra, en ocasiones el anestesiólogo, y todos ellos tienen derecho de opinar porque van a opinar de dos pacientes, no solo de uno. Quiero agradecer nuevamente a todos ustedes y desearles muy buenas noches y hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta luego.